Gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Ponga mucha atención porque voy a hablar un poquito más fuerte para que se escuche, pero no lo tan fuerte. ¿Ve? Vámonos a Hechos, capítulo 23. Vamos a tomar un poquito desde el 22, pero recuerden que pues Hechos 22 ya al final es como la introducción de Hechos 23. ¿Dónde estamos? ¿Se acuerdan? Estamos en Jerusalén. Pablo está enfrente de sus que lo quieren atacar, del pueblo que lo quiere encarcelar. Y bueno, vemos cómo en medio de todo esto, Pablo, al adquirir la ciudadanía romana, pues se zafa un poquito, ¿no?, de esta custodia del pueblo, y entonces es cuando llaman a los principales sacerdotes, a los religiosos, y es donde dice ahí, Hechos 22:30, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual acusaban los judíos a Pablo, el tribuno le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. El concilio se refiere al Sanedrín. El Sanedrín pues era 50 de los mejores maestros de Israel, y eran como que los que tomaban la autoridad, los que tomaban decisiones respecto a tradiciones o incluso a juzgar algún pecado pues muy fuerte, ¿no? Y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Ahora sí llegamos a Hechos 23. Todo esto que vemos y que vamos a leer es una historia que pasó pues básicamente en un lapso de tiempo muy corto, ¿ok? Sin embargo, lo que pasa aquí provoca que Pablo esté durante al menos 2 años en prisión. ¿Sí? Vamos a ver cómo Pablo defiende su derecho, cómo se defiende ante la injusticia, pero básicamente vamos a ver cómo Pablo predica el evangelio en medio de todo esto, ¿no? Y ahí dice Hechos 23, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al Sanedrín, a los sacerdotes, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vea, Pablo no está hablando y no está diciendo, ¿saben qué? Yo soy perfecto, no me he equivocado. No está diciendo eso, ¿sí? No está diciendo yo he andado recta y justamente, tampoco. Sino que él está diciendo, yo todo lo que he hecho, lo he hecho con buena conciencia. La conciencia es este mini juez, podríamos decirlo así, que el Señor puso en cada uno de los corazones de todo el mundo. Aquí no entran distinciones de religiones, distinciones de hijos de Dios, no. Todo el mundo tiene una conciencia, la cual dice Pablo en Romanos, esta le acusa, ¿ok? Y es una conciencia que solamente dice, haces lo bueno o haces lo malo, ¿ok? Y ese todo el mundo lo tiene. Entonces Pablo dice, todo lo que yo he hecho, pues mi conciencia me dice que está bien, es decir, no estoy traicionando a lo que yo desde un principio he creído en Dios. Y esto lo que los lleva a los judíos a entender es que siendo él fariseo, siendo él un maestro de la ley, que predica a Cristo, ellos al escuchar a Pablo decir que lo que está haciendo lo hace con una limpia conciencia, es como que, o sea, casi para ellos es blasfemia, ¿no? Porque ellos están dentro de su mente diciendo, estás predicando de un Mesías que no es el Mesías, de otro Dios, y lo haces con una buena conciencia, sabiendo todo lo que sabes de la ley. Es por eso que dice el versículo 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Hasta ese momento Pablo no habla de Cristo, no habla, o sea, una evidencia pública, simplemente está diciendo, lo que he hecho hasta ahora, lo he hecho con una buena conciencia. Es decir, estoy actuando rectamente, y eso es lo que molestó a los sacerdotes. Cómo tú, siendo un maestro de la ley, haciendo lo que haces, yendo en contra de nuestras tradiciones, dices que tienes una conciencia limpia, ¿no? Porque ellos lo que querían era, pues básicamente acusar a Pablo y hacerlo sentir el más miserable del mundo, hacerlo sentir a aquella persona que había traicionado a su pueblo. Entonces lo mandaron a golpear. Ese golpe no se refiere a solamente decir, cállate,
No, era una paliza, ¿sí? Era una golpiza. Entonces, de ahí pues surge como que esta respuesta de Pablo que pues lleva a lo mejor enojo incluido, puede llevar ira incluida, pero no necesariamente lo hace en un afán de ofender. Porque dice, Pablo le dijo al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Pablo no está insultando al sacerdote. ¿Okay? Ahí lo que dice es básicamente una referencia a Ezequiel, donde Dios ilustra una pared que está agrietada, que está rota, que se está deshaciendo y que en cualquier momento Dios va a venir a tirarla. ¿Sí? Dando a entender que el pueblo de Israel en ese momento, pues sus cimientos no estaban sólidos, ¿no? Y que Dios iba a venir a tumbar eso. Entonces, no está insultando al sumo sacerdote, sino que le está diciendo, de cierta forma, pues Dios te va a tumbar a ti, ¿no? Dios se la va a arreglar contigo. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque ellos, al mandar a golpear a Pablo, estaban yendo en contra de la ley. O sea, no había ninguna ley, ni religiosa ni civil, que les permitieran a ellos hacer eso. Sí. Antes habíamos visto que, ok, bajo la ley se escudaban en decir, blasfemia, pues apedrémoslo, ¿no? Pero ni la ley de Moisés, ni la ley romana, ni la ley civil les permitía a los sacerdotes mandar a golpear a Pablo. Entonces, por eso les dice, a ver, me estás juzgando según tú, conforme a la ley, pero al hacerlo estás quebrantando la ley. ¿Sí me entienden? Es como si un juez, ¿no?, acusara a alguien de soborno y están sobornando al juez para que lo acuse, ¿no? ¿Sí me entienden? Está usando la ley para acusar a alguien al mismo tiempo que él está quebrantando la ley para hacerlo. Entonces, versículo 4, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Ellos tomaron esto que Pablo dijo, que repito, no es un insulto, posiblemente lo dijo de forma exhaustiva, efusiva, enojado, molesto, con ira, pues porque, oye, me estás juzgando de forma indebida y vienes y me golpeas. Sin embargo, repito, Pablo no lo insultó, simplemente hizo una referencia a Ezequiel. Pero Pablo no dijo, pues que se aguante, ¿no? El que se lleva se aguanta, no. Dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vea, y esto es a veces lo que olvidamos muchas veces. La autoridad que Dios pone, el respeto que se le merece o que se le da no es por la persona, no es por el cargo, no es por la ocupación, no es por el nombre, lo haga bien, lo haga mal, es porque está escrito conforme a la palabra de Dios. Sí. Pablo, tenía motivos de sobra para decir, es que él se lo buscó, es que pues él me está tratando injustamente, él se lo merece y más cosas se merece. Sin embargo, él dijo, no por Ananías, no por lo que él es, no por su puesto, sino por lo que dice la palabra de Dios respecto a un líder que Dios puso. Pablo no estaba aceptando un error por la persona o por el cargo. No era como que, perdón, no sabías que eras tú y pues me caes bien, ¿no? Era, bueno, perdón, no sabías que eras tú, pero me retracto o me voy para atrás, pero no por ti, no por la persona, sino por lo que dice la palabra de Dios respecto a quien te puso. Y esto nos recuerda mucho donde dice la palabra, honren a vuestros pastores. ¿Sí? No dice, si el pastor es buena onda, si el pastor no te llama la atención, si el pastor hace su trabajo bien, entonces hónralo. ¿O sí lo dice? ¿No? Busquen ahí en Efesios. No lo dice. Nomás dice, honren a vuestros pastores. Sí, porque ellos son los que dan cuentas por ustedes. ¿En qué parte entonces entramos nosotros a decir, bueno, tú sí mereces honra, tú no mereces honra?
por lo que dices, por lo que haces, tú sí mereces ser pastor, tú sí mereces que te trate como pastor, pero aquí, ¿sabes qué? Tu trabajo de pastor no me satisfizo, no fue conforme a mi gusto, entonces no te honro como pastor. No dice eso la Biblia. Y no es, repito, por pues echarle flores, ¿no? Al pastor y que luego se caiga con una parte de la ofrenda o algo. No. O sea, es porque la honra que se le merece no es por él, no es por su puesto, no es por lo que él hace, es porque Dios lo puso. Y tan tan. ¿Sí? Y si tenemos algún problema por lo que él hace, por quién es él, pues vamos con el que lo puso, ¿no? A ver, Dios, tú pusiste a este pastor y según yo, pues está haciendo las cosas mal. Arréglalas o arréglame a mí, porque uno de los dos está mal. Pero Dios nunca se va a equivocar. Dios nunca se va a equivocar. Entonces, la honra que se espera o se da a un líder o a un pastor, en este caso, no es, repito, por la figura del pastor, es por lo que dice la Biblia. Es porque lo dice la palabra de Dios, es porque Dios mismo lo ha dicho, honren a sus pastores. Y en eso hay bendición. Porque sin duda alguna, en algún punto, todos vamos a entrar en un desacuerdo con el pastor. En uno o en muchos puntos vamos a estar en desacuerdo. ¿Ok? Puede que el pastor se equivoque. Sin duda alguna, lo va a hacer. Se va a equivocar. Pero eso no debe de formar en mí el decir, ya no te voy a honrar como pastor, porque es Dios quien lo puso. Y no lo voy a hacer por la persona, lo voy a hacer porque Dios ha dicho, honren a vuestros pastores. ¿Ok? Ahora, de ahí podemos tomar mucho hilo, ¿no? Respecto a los falsos maestros, a los falsos pastores, ese es otro hilo, eso es otra cosa. Pero si un pastor está haciendo lo que Dios hace, buscando hacer la voluntad de Dios, honrémoslo. ¿Ok? Honrémoslo. Siguiente versículo dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Pablo era muy inteligente y sabía leer muy bien la situación. No era un hombre que simplemente se dejaba llevar por la ira, por la emoción, no, él leía todo y eso es algo que tenemos que aprender, saber con quiénes estamos hablando, de qué estamos hablando, cuál es nuestro público, para que nosotros podamos pues ser inteligentes. Que de hecho Jesús dijo, sean astutos como las serpientes. O sea, utilicen el coco, utilicen la lógica. Pablo le dice, bueno, déjenles explico rápidamente, ¿no? ¿Saben quién eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? ¿Sí saben o no saben? Si no, para soltármelo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces... ¿Eh? Bueno, entonces si ya lo saben, nos lo explicamos. O sea... No, Nazareo era como más como un voto que hacían. No, era otra rama. Los principales, en el Sanedrín, o sea, el concilio, estaba formado principalmente por saduceos y fariseos. Ahora, los saduceos eran un grupo muy, muy estricto que decía, lo único válido es la ley de Moisés. Es decir, el Pentateuco. Los primeros 5 libros, lo demás, no. Solamente eso. Se enfocaban en estudiar eso, en hacer eso, en leer eso y ya. Los fariseos, sin embargo, sí admitían todo lo demás. Los profetas, Isaías, Jeremías, los salmos, proverbios, ellos decían, todo es parte de. ¿Qué llevaba esto? Que los saduceos, entre muchas de esas diferencias, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu como tal, como una obra o como alguien, como Dios mismo, ¿no? Ahora, esto pues sin duda alguna pues llevaba a muchos conflictos siempre entre fariseos y saduceos porque nunca acababan, ¿no? De hecho, una vez, incluso estos que eran enemigos se unieron contra Jesús para decir, a ver, si en el cielo se muere una persona que tuvo una esposa, pero esta esposa no le dio hijos, la esposa se muere y él agarra a otra esposa, ¿no? Luego se muere la otra esposa y luego agarra a otra persona, ¿no? De esposa. 7 veces pasa lo mismo. Llega al cielo, ¿de quién va a ser esposo, no? Ya, o sea,
explícame eso, ¿no? Ellos según sacaban eso para decir, ya ves, no se puede resucitar porque Dios, ¿cómo va a permitir eso, no? Tener 7 esposas en el cielo. Jesús le dijo, no, pues estás loco. En el cielo van a ser como los ángeles, no se van a casar. Y tan tan. Entonces, bueno, Pablo, aprovechando estas diferencias, le dice, a ver, varones hermanos, yo soy fariseo. Ya como que estaba apuntando a ver, soy de su equipo, ¿no? Hijo de fariseo. Y dice, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos es que se me juzga. Pablo, si somos así como que muy cautelosos, realmente su juicio tenía que ver con predicar de Cristo, de Jesús. Pero al predicar de Jesús, obviamente incluía la resurrección de Jesús, ¿no? Y de que resucitaríamos juntamente con Él. Entonces, él dijo, me están juzgando de una forma directa acerca de la resurrección de los muertos. Acerca de lo que ustedes creen, ¿no? Grupo de fariseos. Cuando dijo esto, entonces, hubo una gran disensión entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Por ahí dice, divide y vencerás, ¿no? De hecho, Jesús también dijo, un reino dividido en sí mismo no prevalece. Porque los saduceos, y ahí explica Lucas brevemente, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? Lucas ahí rápidamente nos da un vistazo de eso. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, no hay ningún mal en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno dijo, no, pues aquí puede que se le echen sobre Pablo y haya pleito porque es romano. Entonces dice, bajen a Pablo, y lo arrebataron del medio de ellos y lo llevaron a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo. Jesús volvió con Pablo y le dijo, ten ánimo. O sea, ánimo. ¿Por qué? ¿Porque ya todo va a estar bien? ¿Porque todo va a ir de colores? No, dice, ten ánimo, Pablo, pues como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. El ánimo del Señor no consistía en, Pablo, descansa un poquito, ¿no? Relájate, tranquilo, es, ten ánimo, pero síguele. O sea, ten ánimo porque todavía falta, ¿sí? Es donde el Señor nos ha prometido, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca nos dice, ten ánimo, quédate ahí quietecito. Es ánimo, pero para adelante, camínale. Lo que viene es duro, es difícil, pero síguele, no resistas, no tengas temor porque yo estoy contigo. Entonces hasta aquí hemos visto cómo Pablo, en medio de toda esta dificultad, Dios lo está librando. ¿Sí? Dios lo está librando porque hasta ese momento, aunque lo han golpeado, lo han azotado, la vida de Pablo sigue en las manos de Dios. Y básicamente Jesús le está prometiendo, no te van a hacer nada. O sea, no vas a morir aquí. Todavía falta trabajo que hacer. Venido el día, decir, porque todo esto que pasó fue en la noche. Fue una asamblea, fue un juicio, pues ilegal. No se hizo a la luz pública en el día. Se hizo de bote pronto, en la noche, para que entre más rápido se calle, mejor. Y es donde vemos que en medio de la adversidad, Dios va a cumplir su propósito. Miren, Pablo, entrando ahí, tenía todas las de perder. Cualquier otra persona, básicamente era, aquí me van a matar. O sea, me llevan en la noche, a puerta cerrada, todos contra mí. Me van a juzgar. Y aparte un juicio, pues injusto, ¿no? No hay quien me defienda. ¿Qué esperaba Pablo en su humanidad? Pues obviamente aquí ya me van a dar cuello. Pero Dios preserva en medio del lugar. Ahí Pablo estaba solo. Me refiero, pues físicamente. No tenía amigos. Sí, estaban todo el mundo contra él. Sin embargo, Dios, Jesús, estaba con él. Venido el día, siguiente versículo 12, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Vea qué incongruencia de los religiosos, ¿no?
O sea, es como que maldito yo si no hago esto. ¿Sí me entienden? Era un odio tan férreo que tenían sobre Pablo que incluso maldecían o se ponían bajo maldición si no cumplían el matar a Pablo, ¿no? Dice, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Vea, eso ni siquiera estaba yendo conforme a la ley. O sea, no era ni tradición, no era ni religión, era odio puro, justificado en una bandera de religión, ¿no? En el nombre del Señor, en el nombre de Adonai, en el nombre de Yahweh, yo no voy a comer, no voy a tomar nada hasta que ese me lo cargue, o sea, hasta que lo mate. Eso no, obviamente no nace de un corazón de Dios, porque Dios dice a Ezequiel que Él no se alegra en la muerte del injusto, aun si fuera injusto, ¿eh? Dice Dios, Ezequiel, no se alegra de que los injustos, de que los malos se mueran. Entonces, ¿cuánto más se va a alegrar de que un hijo de Dios, o sea, nunca, ¿no? Y dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes con el concilio requieran al tribuno que le traiga mañana entre ustedes como que quieres indagar alguna cosa acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle. O sea, uno de los mandamientos básicamente dice no matarás. ¿Sí? Y no tiene que ver con una muerte como accidental, no tiene que ver con una muerte incluso en defensa propia, para eso hay más leyes. ¿Sí? Tiene que ver con una muerte que lleva agravantes, que es algo premeditado, ¿sí? Algo pensado, algo planeado, como dicen, con alevosía y ventaja. Y es básicamente lo que están haciendo ahí. Se están preparando con ventaja, con alevosía, con premeditación para matar a Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Es la primera y creo que la única vez que se menciona a la hermana de Pablo. ¿Quién fue? Su nombre, sepa la bola. Pero sabemos que Pablo tenía una hermana, ¿ok? Por ahí de esas trivias bíblicas que de repente puedan sacar, pero bueno, ya saben, ¿no? Pablo tenía una hermana. Ahora, aquí no podemos, algunos han dicho, ¿no? Que se refería a una hermana en Cristo, pero pues lo que lleva aquí no es tanto a una hermandad en Cristo, sino a una hermana de sangre, ¿ok? Recuerden, Pablo seguía en Jerusalén. Entonces Pablo, sin duda alguna, mucha de su familia pues radicaba ahí. Y esto nos da a entender también pues que su hermana era creyente, ¿ok? Que su hermana también era cristiana porque estaba procurando la vida de Pablo frente a la religión, frente a los sumos sacerdotes, ¿ok? No sabemos si la hermana le predicó a Pablo o si le predicó a alguna otra persona. El punto es que sabemos que Pablo tuvo una hermana y era creyente. Y tan. Y lo que hizo sí quedó registrado. Que fue un medio que Dios usó para preservar la vida de Pablo. ¿Sí? Miren, el enemigo podrá tramar y hacer planes y planear con astucia, con un plan así, miren, bien trazado, pero si Dios no quiere que pase, no va a pasar. Muchas veces oímos o escuchamos de cosas que otros traman contra nosotros, o vemos cosas que otros traman contra nosotros, pero si hay de dos sopas, si Dios lo permite, es porque Dios sabe que quiere eso. Y Dios también tiene el poder para prevenirlo. Si no lo hace, es porque fue la voluntad de Dios que pasara eso. ¿Okay?
Un ejemplo así en lo de nosotros, ¿cuántos pues hemos oído de lo que se han robado, ¿no? Del terreno. Sí. Y eso es, como a Dios se le salió de control eso. O sea, ¿por qué a otros sí, a mí no? O sea, porque otras iglesias sí prosperan, pero es porque Dios ha dicho, yo quiero que pasen ellos por aquí. Yo quiero que algo aprendan de esto. Quien está más aprendiendo, pues es el pastor, ¿no? Pero dice, algo yo lo estoy permitiendo. Porque aquí estamos viendo que Dios usa el medio que quiera para prevenir algo. El plan más detallado, Dios dice, aquí se destruye. Solamente que Dios sabe en qué momento y con qué persona y cuándo hacer las cosas. Versículo 17, Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Es decir, el sobrino de Pablo va a contarle al tribuno que el tribuno, tomándole la mano, le preguntó, ¿qué quieres decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio porque van a tramar contra él algo. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres lo están esperando, los cuales han juramentado bajo maldición no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno le dijo al joven, vete, mandándole que a nadie dijese el aviso que le había dado. Entonces, siguiente versículo, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalguras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Vea, o sea, note esto, cómo Dios utilizó a los enemigos, ojo en esto, a los enemigos del pueblo de Dios para cuidar a Pablo precisamente del pueblo de Dios. ¿Ve qué incongruencia, no? O sea, Dios usó a los gentiles perros de la calle, como los judíos decían, a los incircuncisos, a los romanos, a los adoradores de otros dioses falsos, a los paganos, para defender a un hijo de Dios de los religiosos. De aquellos que en el nombre de Yahweh voy a hacer esto, en el nombre de Adonai yo voy a hacer esto. Dios usa a quien quiera, bajo los métodos que quiera, con tal, o sea, no es tanto preservar a Pablo porque él era especial. ¿Por qué lo estaba cuidando Dios? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo? Todavía te espera trabajo que hacer. O sea, Dios estaba preservando en sí su propia palabra. Yo te he dicho que vas a testificar y lo vas a hacer, porque es necesario que el evangelio llegue para aquellos lugares y yo voy a hacer todo lo necesario para que tú vayas para allá, aun si se trata de usar a los enemigos del pueblo de Israel. Pablo iba bien cuidadito. Y escribió al gobernador Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la cual la acusaban, le llevé al concilio y hallé que la acusaban por cuestiones de su ley, de su religión. Pero ningún delito social, civil, era digno de muerte o de prisión. Al ser avisado de que los judíos querían matarlo, lo he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Es decir, se liberó del asunto, tú llévalo para allá y también te mandé a los judíos que lo acusan, ¿no? Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, habiendo entendido que era de Cilicia. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que les custodiasen en el pretorio de Herodes. Vea toda la travesía que lleva hasta ahorita Pablo.
¿no? O sea, no sé cómo ha dormido, si ha dormido, porque lo acusaron en la noche. En esa misma noche dijeron, ¿saben qué? Al día siguiente en la mañana te vamos a dar cuello. Lo mueven en la noche y va viajando en la noche y no va acostado, ¿no? Entonces, imagínense el cansancio de Pablo. Sin embargo, ahora ya está en otro lugar, frente a otras personas, a las cuales también Dios les va a hacer llegar el mensaje. Pablo ya, pues, ahora sí que fue de un pueblo judío con los principales sacerdotes y les predicó. Luego después fue con un gobernador, con Félix, ¿sí? De estar ahí en medio de los sacerdotes, ahora se fue como con alguien de mayor rango. Y sigue, todavía va a seguir subiendo de nivel, no se va a quedar ahí. Pero en todo ese subir de nivel, Pablo no va a estar entre rosas, en hoteles finos, en carros de lujo, va a seguir en la prisión. Y no poco tiempo. Porque de ahí Pablo, pues básicamente ya no sale. ¿Sí? O sea, ya. Su vida ya está en prisión. Y es movido y va a naufragar y van a pasar muchas cosas. Pero básicamente a partir de aquí Pablo ya no es un hombre libre. En la cuestión civil. ¿Sí? Ya no es un hombre libre. Ya su vida está bajo el cuidado y protección. Y ahora sí que arrestamiento preventivo, ¿no? De los ciudadanos romanos. Es como ahorita la prisión preventiva, ¿no? Por si sí o por si no, te tengo aquí. Sean los años que tengan, 10 años, 20 años, por si sí o por si no. Es básicamente lo que le pasa a Pablo. Para que veamos que las leyes del mundo, pues nomás cambian de nombre, ¿no? Pero la injusticia ahí sigue. Sin embargo, en todo eso, pues Pablo va a seguir predicando el evangelio porque va a llevar, y vamos a ver la siguiente semana, cómo ante un tribunal también mundano, ante un tribunal injusto, con acusadores injustos, aún así Dios le preserva la vida. Donde lleva todas las de perder, aún más que con los judíos, Dios le sigue preservando la vida. ¿Okay? Y así es como vemos cómo Dios prevalece, su mensaje prevalece. Ay, ya que le piqué. Ahí está. El mensaje de Dios, la vida de Dios, la vida de los siervos de Dios van a prevalecer en medio de cualquier situación porque Dios tiene el control de todo y es soberano en todo. Nada de lo que hagamos va a afectar el plan de Dios. Afecta mi plan para con Dios, eso sí. Pero el plan de Dios va a seguir siendo perfecto porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es decir, no cambia, no va a cambiar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas y podemos aprender de ti, podemos conocerte a través de tu palabra y saber cómo tú has guardado y guardas las vidas de aquellos que te sirven y para los cuales tienes un plan, Señor. Ayúdanos a entrar en tu plan, ayúdanos a que tú seas el Dios de nuestras vidas y que podamos confiar nuestras vidas en ti, descansar en ti, sabiendo que tú tienes cuidado y control de todas las cosas y que si aún tú permites que suframos y padezcamos, Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos a estar confiados en ti, a descansar en ti, a saber que tú tienes el control de todo y que tú guardas a los que te aman, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.